Bien, tenemos esta clase el día de hoy, empezando el mes de abril del 2023, ¿verdad? Análisis del libro Teniendo Profecía Bíblica, el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Entonces, estamos aquí en el Seminario Bíblico Bautista de Filadelfia, de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. La iglesia, el seminario está ubicado en el cono norte de Lima, porque algunos hermanos pueden ver este video fuera del país, y para darles una idea, pues les explicamos la ubicación también del seminario. De repente se animan de México, de Colombia, de otro país, visitar Lima, visitar el Perú, ya saben cómo llegar a Comas, ¿no? Y ahí va a estar el seminario, ¿verdad? Entonces, desde ya una cordial bienvenida a todos ustedes y a los que, por alguna razón, no pueden estar en este momento, pues para que luego puedan ver el video. Ya hemos puesto el canal, ¿no? Ya han visto el canal, ya ahora en el grupo hemos creado el canal, está todo el libro de Daniel y vamos a ir agregando los videos que este año podamos tener, cosa que ustedes van a ver video A, video B del capítulo 1. Miren, de aquí hace unos años, ¿cuál es el contexto? ¿Han visto ustedes ya capítulo 1? ¿Quién estaba de gobierno en ese momento? Según Eh, el video, ahí en el video se menciona. ¿Quién ah, estaba? Estábamos en tiempo de pandemia. Vizcarra. ¿Mm? Vizcarra, era Sagasti, Vizcarra, ¿verdad? ¿Cómo vemos las condiciones que llega? Salía PPK de ser vacado, aquel que dijo no cederé ni un milímetro de la ideología de género. Y ese mismo mes lo vacaron, salió. O sea, se cumplió sus palabras que dijo, ¿verdad? Y luego ya hemos visto todo lo que ha pasado en esta situación de la pandemia, tanto con Vizcarra, que a su vez también fue vacado por el Congreso, y llegó Sagasti, ¿verdad? El señor Sagasti, el expresidente. Bueno, que en realidad no fue elegido por las urnas, sino por los dispositivos legales de la Constitución de la República, ¿no? Entonces, vamos a ver en el libro de Daniel. Alguien que pueda compartir brevemente la etimología. Nosotros tenemos acá en el Zoom, ¿verdad? Algunas reacciones, como por ejemplo lo que es levantar la mano. Por ejemplo, acá, mire, yo pongo levantar la mano, que quiero decir que quiero hablar, ¿no? No voy a bajarle la mano, ustedes van a tener la manito levantada y si me paso por alto, no los veo por la emoción, me dice, pastor, mire, estoy levantando la mano, o prenden en ese caso el micrófono, no hay ningún problema. Entonces me manda por el chat o hace la inquietud. ¿Alguien de ustedes ha podido hallar la etimología de Daniel? A ver, adelante, hermano Alexander. El libro Daniel significa Dios es mi juez. Y bueno, he investigado más o menos Daniel cuando vinieron los de Babilonia. Daniel pertenecía a una familia real, no era pobre. Entonces, ellos cuando iban en pueblos, agarran a las castas familiares de cada país. Entonces se lo llevaron a Daniel y sus amigos a Babilonia para instruirle las enseñanzas de la cultura babilónica. Ok, Eso. muy bien. Dios es juez. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera participar? Ok, bueno. ¿Cuál fue la segunda tarea, Camila? Camila, por favor, tú también ayúdanos con la asistencia, ¿sí? Siempre nos piden la asistencia y usted sabe que el seminario, la hermana Patricia pide la asistencia y bueno, posiblemente hoy día ingrese, porque a veces dice que los alumnos no participan, bueno, no ingresan o ingresan, dice, con cámara apagada, ¿no? Pero a veces, pues, yo sé que llegan de trabajo y después del break, y están con hambre, ¿no? Entonces, para mí no hay problema si apaga la cámara y están cenando algo, pero están atendiendo la clase, no están escuchando, ¿no? Yo soy de esa idea, no soy ese punto de vista. Científicamente se recomienda que los participantes apaguen la cámara, pero bueno, hay que respetar también la normativa del seminario y yo lo tengo que hacer, pero voy a hacer llegar también un alcance, ¿no? A ver si, bueno, lo consideran, ya dependerá de la dirección, Pastor Marcos. Bien, en el capítulo 1 es muy importante porque nos va a permitir tener algunos vislumbres de lo que va a ser este libro. En los primeros capítulos vamos a ver acerca de acontecimientos sobrenaturales que van a demostrar el poder divino,
que el Dios de Jacob, el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso. Ante los dioses, ante la pléyade de ídolos que sobreabundaban en Babilonia. No olvidemos que Babilonia era un imperio, ¿verdad? Así como los medopersas, así como los griegos y así como los romanos. Cada imperio va sucumbiendo y se va cumpliendo el reloj de Dios, el kairos de Dios, que en su tiempo perfecto uno caía y uno subía. Por eso dice la palabra, ¿no? Que Dios dice tiene el poder para levantar a unos y sacar a otros, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacerlo. Ahora, acá nos presenta, ¿verdad?, sobre lo que fue un acontecimiento terrible para el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama ese acontecimiento? Ahí pueden usar el chat también. Bueno, vamos a... ¿Sí? ¿Cómo se llama? La deportación, pastor. Ya, o Deportación se a le llama Babilonia. también Cautiverio. el cautiverio, Cautiverio, ¿no? Que en realidad es el término apropiado, el cautiverio, porque van como cautivos, no van como hombres libres, van como esclavos prácticamente, y llegan a Babilonia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios había profetizado lo que le iba a pasar a su pueblo o no? Sí, Sí, Isaías. Dios en la palabra se ve que hay una profecía, ¿no? Aquí en los primeros versículos nos habla justamente, como decía acá este varón, que Daniel pertenecía, ¿no? Era uno de los príncipes, pertenecía dentro de lo que era la nobleza judía, y que sabemos que en la cultura judía, a la edad de un adolescente ya eran presentados como ciudadanos. Un muchacho de 12 años, ¿qué hace? Juega Nintendo, juega pelota, ahorita está viendo de repente, ¿quién ganó Alianza? No, un joven, y joven de la iglesia, pero un judío a esta edad de los 12 años ya era presentado como ciudadano. O sea, consciente que si cometía una infracción ante la ley de Dios, sabía en lo que le iba a pasar. Había sido estudiado según Deuteronomio. ¿Qué consecuencia? Porque Deuteronomio va a ser el código penal. El código penal, es decir, las leyes de leyes. Para homicidios, para calumnias, para envidias, para juicio, para asesinato en Deuteronomio. No, es el código. Entonces se cumplía la palabra y aprendían los judíos como ciudadanos, uno, la ley de Dios. La ley de Dios, el Torá y la ley de Dios. Lo tenían que aprender. Luego eran presentados en una ceremonia donde cada judío era acompañado por su progenitor. Y en esta ceremonia judía que tiene un nombre hebreo, eran presentados como ciudadanos. Y allí la Biblia también nos presenta y nos enseña acerca de la primogenitura, ¿no? La oración que se hacía por el primogénito o por el hijo que también era presentado en la edad adulta, ¿no? Dios ha así lo ha establecido. Y vemos aquí que en cuanto se refiere a lo que se llama una descripción, eh, recordando un poquito de comunicación, de curso de lengua y literatura, ¿qué es la descripción? ¿Qué es para ustedes la descripción? La descripción significa poder pintar una realidad con la palabra. Si en este momento yo pusiera una imagen de un paisaje, de una playa, ¿cuántos dirían, uy, cuánto quisiera estar en la playa con este calor? Aunque uno sin sombría, ¿para qué ir a tanto calor, no? Algunos dirán, no, preferiría un paisaje en la selva, ¿no? ¿Sí o no, hermano Bruno, no? En Lamas. Estuvimos en Lamas, muy lindo lugar. Ese día no llovió, qué hermoso, pero nos dice que todo el tiempo llueve. Fuimos súper bendecidos porque llegamos justamente esa tarde, esa noche, que no llovió para nada en Lamas. Fuimos hasta la Plaza de Armas, caminamos el lugar, muy lindo, ¿verdad? Pero, y uno dice, es un paisaje de la selva. Algunos dirán, pero ¿por qué no nos vamos al norte, a la Sierra de Piura, por Sapillica? Y uno contempla la naturaleza, es hermoso, ¿no? Entonces uno puede ver los colores, las formas, o los desiertos, o las montañas, los ríos, la vegetación, o la carencia de ellos. Esa es descripción.
Ahora, la descripción de un lugar se llama topografía. La topografía es una descripción de un lugar determinado. Yo puedo describir, por ejemplo, el frontis de la iglesia. Yo puedo describir el mar. Yo puedo describir un paisaje en el río. Ya, esa es una topografía. Ahora, cuando se hace una descripción de un personaje físicamente, en forma externa, y vamos a ver aquí en estos primeros capítulos especialmente, bastantes topografías y prosopografías. Prosopografía es la descripción física o externa. En el capítulo 1, ¿qué características en prosopografía vemos de Daniel? Ahora, esa es descripción física o externa. Su porte, su contextura, su cabello, sus facciones faciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de ello, hay otro tipo de descripción, que ya no ve la parte externa o física, llamada prosopografía, sino la interna, los rasgos psicológicos, psíquicos, el pensamiento, el carácter del personaje. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama etopeya, con Y, etopeya. Y si hago una combinación, era un hombre como de unos 40 años, alto, delgado como un fideo, con unas manos largas, con una cabellera blanca, pero de buen corazón, y siempre con un tono angelical de dar ánimos a todo el mundo. Allí ya no estoy describiendo haciendo una descripción física, ¿sí o no? Sino también estoy hablando de cómo era este personaje, de buen corazón, sonriente, alentando a la gente. Esos ya son rasgos de la personalidad, o sea, no lo percibimos visualmente, pero sí vemos cómo es parte de su carácter. ¿Cómo se llama la combinación de ambos, de los rasgos externos como de los rasgos internos? Se llama retrato. Se llama retrato. Es una descripción que se llama retrato. Ya no es física, por topografía, ya no es solamente interna, llamada etopeya, sino es una combinación. ¿Cómo se llama esta descripción? Retrato. Entonces, aquí, en el capítulo 1, ¿quién se anima a dar algún tipo de descripción? A ver, de Daniel o de sus amigos. A ver, veamos en Daniel, capítulo 1. En el 4.º versículo dice que eran los muchachos. Dice, de buen parecer, o sea, eran guapos, ¿no? Simpáticos, buena apariencia. Decían, ¿de dónde vienen estos muchachos? Decían las chicas de Babilonia. Son judíos, vienen de un lugar lejano, ¿no? ¿Sí o no? Correcto. Como que vengan jóvenes de Estados Unidos, ¿no? A comas, uy, ¿qué son los rubios? Mira, ojos azules, ojos verdes, ¿no? Pero imagínense un grupo de jóvenes ya no de comas, ¿no? De ingeniería, haga José Hermano José, ¿no? Que se vayan a Ucrania. Lo mismo van a decir, cabello oscuro, ojos negros, o cabello lacio. Es todo lo contrario. Y dice, era buen parecer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Buen Pastor, entendimiento ya no es un pastor, rasgo físico, es un rasgo interno. O sea que eran inteligentes. ¿Sí? Muy pastor, inteligentes. Sí, mi pastor, estimado. quería decir una cosa. A mí parece que, de un parecer, eran de edad de 15 años. Perdón, Similar, perdón. me parece, ellos eran muchachos de 15 años, similar a lo que pasó con José. Cuando José también fue a Egipto, también era buen parecer y tenía 15 años. Claro, se Mm. puede, ya gracias, se puede también inferir o deducir que también eran jóvenes, ¿no? Eran muy jóvenes, casi adolescentes, pero también el buen parecer indica la apariencia física, ¿no? Tenían buen porte, eran altos, ¿verdad? Y otro dato más, vemos allí que vamos a darnos cuenta en esta porción donde dice enseñaban en toda sabiduría, o sea, eran sabios, tenían buen entendimiento, eso ya es algo interno, ¿no? Quiere decir que eran inteligentes, tenían una gran capacidad, tenían muchos conocimientos, posiblemente ellos hablaban más de un idioma, más del hebreo, más de una lengua, aparte del hebreo, las lenguas que en ese entonces predominaban alrededor del pueblo de Dios, ¿verdad? Eh,
Y más adelante vamos a darnos cuenta que aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Se ve con algo importante. Se ve con algo importante. Que ellos no toman parte de la comida, de la alimentación, ¿verdad? De Babilonia. Acá hay un principio también espiritual, ¿no? De lo que es la contaminación espiritual. San Juan 17, el Señor Jesús dice, ¿no? En San Juan 17 vemos a Cristo como el gran intercesor. Y como gran intercesor, Él intercede, valga la redundancia, por su pueblo. Ora por los apóstoles, pero también ora por los frutos de los apóstoles, que fueron llamados los padres apostólicos, aunque la mayoría se desviaron. Muchos de ellos terminaron desviándose de la palabra, pero quedó fruto. Los discípulos de los discípulos. Y ellos en plena todavía persecución, continuaron llevando el evangelio al resto del planeta. Entonces, acá vemos cuando el Señor Jesús, Él intercede y pide, ¿verdad? Hace una oración intercesora y dice, no, parafraseando lo que el Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? O sea, dando a entender que los cristianos, los jóvenes van a estar en la universidad, en la empresa, en la oficina, en la fábrica, pero no van a vivir como los del mundo. O sea, ahí el Señor Jesús ora para que su pueblo, aún estando en este mundo terrenal, no se contaminase con las ideologías, con las filosofías, con las creencias seculares que ofrece el mundo, ¿sí? Si pueden poner sus camaritas, estimados hermanos Epson, David Guamán. Ah, uy, justo la hermana va a ingresar, ¿ya? A ver, por acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí vemos acerca de lo que la palabra del Señor nos dice. Y aquí vemos en el versículo 8, porque también van a tener un nombre, no solamente un nombre como los judíos, sino también un nombre en lo que corresponde al imperio babilónico, ¿no? Al imperio babilónico. Si bien es cierto, van a tener otros nombres, pero van a seguir siendo los siervos de Dios. Y acá hay un principio, ¿no? Propuso en su corazón. Ahora, hablamos que un adolescente, jovencitos, con mucho conocimiento, y los del Imperio de Babilonia justamente tenían eso, ¿no? De poder llegar a los lugares conquistados o que estaban en cautiverio y buscaban a aquellos muchachos o jóvenes más preparados. Como dice aquí la palabra, tenían conocimiento de todas las ciencias y acá destacaron ellos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Lo llevaron hasta el Palacio Real, imagínense, hasta el Palacio Real, porque ellos creían y pensaban y actuaban que de esa manera les iban a cambiar todas sus creencias por las de la cultura babilónica y les iban a hacer un lavado de cabeza, de modo que ya no iban a volver a sus tierras con esa convicción, ese corazón con el que partieron, sino con la mentalidad de Babilonia, con los ídolos de Babilonia, con las creencias de Babilonia. Hacían un cambio total, pero acá fue todo lo contrario, porque Daniel y sus amigos van a dar un tremendo testimonio que nada menos que ponerse a frente de Nabucodonosor. Nadie podía levantar la cabeza y mirarlo al rey, porque si no perdía la cabeza. Nadie, ni los que estaban en la corte. Daniel lo hizo. Y todavía él no era de esa tierra, era un cautivo. Con más razón, imagínense. Si tuviéramos acá en el Perú un gobierno, y pensaría la mayoría, ¿no? Ni siquiera es Perú, hay otros peruanos, imagínense. Ya desde allí, ¿cuántos anticuerpos se fue formando Daniel? Sin embargo, no se amilanó por las críticas ni por las amenazas, sino siguió adelante con el llamado y el propósito de Dios, ¿verdad? Dios siempre tiene un propósito, y el propósito del cautiverio fue que Daniel resplandeciera, y que también a su vez, como autoridad, y también fuese el portador de la revelación
la revelación divina, porque Daniel va a ir de la mano con Apocalipsis. Es algo muy interesante, es profecía bíblica. Y sabemos que profecía bíblica, ¿cuál es la doctrina? Creo que esa fue la segunda tarea, ¿verdad, Camila? Sí, y de razón que nadie quería responderme. Yo lo veo ahí al señor Epson que quiere participar. Justo está en un lugar privilegiado. Creo que ahí siempre lo veía el pastor Marco Figueroa en los devocionales, ¿ah? Y él nomás no da a cualquiera ese lugar, ¿ah? Mi estimado Epson, ¿ah? Estás privilegiado, hermano. Estás como Daniel, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna idea, hermano, acerca de profecía bíblica o de lo que es escatología? Aunque ya les salió la respuesta. ¿Alguno de ustedes? Escatología, buenas noches, pastor. ¿Qué Escatología tal, es el varón? estudio de los tiempos finales. Ujú. Tiempos finales, eventos futuros, ¿verdad? La revelación divina que se Fin presenta de en su los tiempos momento. también, pastor. Fin de los ¿Perdón? tiempos. Fin de los tiempos Fin también. de los tiempos o final de los tiempos, como lo compartió nuestro hermano Helio. Correcto, muy bien. Gracias. Está bien. Todo eso es justamente escatología. Y dentro de la escatología es una doctrina, ¿verdad? La escatología es una doctrina que es justamente profecía bíblica. Los eventos futuros, el final de los tiempos, según la escritura. Y hablamos ahí de profecía porque son eventos futuros. En Apocalipsis, Apocalipsis es un libro profético, escatológico, y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando en la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaba mucho la dinamita, la pólvora para dinamitar puentes, se colocaban explosivos y a una distancia se colocaba el otro explosivo y a otra distancia el explosivo y volaba el puente, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? No, o sea, empezaba por aquí, luego seguía por acá, luego el tercero, luego el cuarto, el quinto después del cuarto, el sexto después del quinto, ya. Apocalipsis es el reloj de Dios. El primer minuto va a la segunda hora. La segunda hora va a la tercera copa. La tercera copa es la tercera trompeta. Y así. O sea, todo es sincronizado y en simultáneo. Ese es el reloj de Dios. O sea, el Kairos. Así como tenemos el Cronos, ¿verdad? Que es el tiempo humano. Tenemos un horario, tenemos un minutero y un segundo, ¿no? 60 segundos, un minuto. 60 minutos, una hora. ¿Sí? 12 horas de día, 12 horas de noche, pasó un día. Así es. Exactamente el reloj de Dios. Y lo de las 70 semanas, exactamente igual. Igualito. O sea, es un rompecabezas como una partida de ajedrez. Usted sabe que cuando juegan ajedrez a nivel profesional ponen un cronómetro, ¿sí o no? Un horario, porque a veces cuando la partida está tan difícil entre ambos, gana el que ganó la mayor cantidad de piezas importantes, alfiles, caballos, y ya tiene la victoria por diferencia de tiempo, y se clasifica. No, es por tiempo. En el tiempo de Dios, en el Cairó de Dios, todo va a ser así. Y Daniel nos da unos sesgos también, porque después del imperio babilónico, y eso está en función, en relación con el siguiente capítulo, uy, el sueño de Nabucodonosor, creo que también le va a dar a ustedes no sueño, sino insomnio, porque van a tener que analizar, estudiar, como por una vigilia, porque Nabucodonosor no va a pedir que le digan la interpretación. Él les va a decir que le digan el inicio y el final del sueño. O sea, humanamente era un imposible lo que pedía Nabucodonosor. Que alguien le diga qué interpreta, qué significado, pero que le digan cómo empezó el sueño, qué continuó y al final del sueño, y que a la medida que narra cómo se inició y cómo concluyó cada parte, cada elemento, la significación. ¿Y quién no va a hacer eso? La sabiduría de Dios, ¿puesta en quién? En Daniel. ¿Puesta en quién? En Daniel, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Porque mire lo que dice el versículo 9.
¿Qué dice el versículo número 9? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Mm? Los eunucos, por su condición fisiológica como tal, estaban en la corte real. Estaban a cargo mayormente de las concubinas o de la esposa del rey. Imagínense, ¿quién va a confiarle eso? Eunuco. Había lealtad. Era una gran responsabilidad y eran muy estimados en las cortes. O sea, no era cualquiera. Y ante esta autoridad, Daniel le va a decir, ¿sabes qué? Por favor, lo que comen los demás, lo que beben los demás, no lo vamos a hacer nosotros los judíos. Pero se van a enfermar y si se enferman algo les pasa, mi cabeza va a volar en el acto. No te preocupes. Y dice la palabra que después de unos días, más bien el rostro de ellos era mejor que los otros que estaban en la corte, ¿sí o no? Ahí está la causa y el efecto. Ahí están los resultados. Ahí está la recompensa cuando Dios está por encima de toda circunstancia. Aunque el edicto, aunque el decreto ley, hablando ya en el contexto actual, sea opuesto a la fe de ese cristiano que es autoridad gobernante o representante, Dios va a premiar su fidelidad y su temor a Dios. Dios honra, Dios va a honrar, como dice la palabra, ¿no? En Génesis, ¿no? Cuando Abraham, ¿no? Dijo, yo bendeciré a los que te bendigan, ¿no? Refiriéndose a Israel, y maldeciré a los que te maldigan. Y es una promesa que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Dios va a bendecir al pueblo, a quien bendice Israel, y una de ellas es Estados Unidos. Y voy además a castigar a quien te quiera castigar o atacar. Entonces, acá vemos también que Dios puso gracia y en buena voluntad. Hay un personaje bíblico también que cayó gracia ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos también de una corte real. ¿Quién fue? 1, 2, 2 y medio. Tiempo. Uy, Esther, ¿qué pasó? ¿Perdón? José, Esther, Esther, reina, princesa. ¿Ya? ¿Varón? José, Ahí está la mano José, ¿ah? A ver, ¿quién? ¿Quién? Está en el Antiguo Testamento. Se utiliza mucho como un libro de liderazgo. Ya, con eso sacan 20. ¿Quién? Nehemías. Nehemías. Ay, 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 hermano, gracias. Mano, ha tenido una buena cena, hermano, ¿no? ¿Quién como usted, hermano? ¿Quién fue? Nehemías. ¿Qué pasó cuando llegó los oídos de Nehemías que los muros de la ciudad santa de Jerusalén habían sido reducidos a humo y ceniza? Y que el pueblo había huido a donde pudo haber pasado la noche. Dice que esta noticia lo partió en dos, ¿no? Y dice que lloró con dolor de su alma. ¿Cómo habrá llorado, no? A borbotones. Y dice que hubo una carga en su corazón para volver. Mejor dicho, Dios puso una carga en el corazón de Nehemías para regresar y levantar los muros, ¿no? ¿Sí o no? ¿No lo han leído? Ya, ahora lo van a leer, pues, hermano. Así como lee Daniel, lee también Nehemías, ¿no? Y como copero de rey, copero también, porque, hermano, un veneno, primero que moría es el copero, pues, ¿no? Y él tenía que tomar, y ahí vemos cuando... Sí, hermano. Sí, pastor, disculpe, solo por curiosidad, ¿Nehemías es paralelo a Daniel? Porque creo, no. No, hay 3 cautiverios. Ay, Hay 3 diferentes cautiverios. ya. Uno de ellos es de Nehemías y otro en el tiempo que vamos a ver acá de Daniel. Hubo 3 cautiverios. Y un libro antes de Nehemías, ¿cuál es? eso. ¿Quién? Un sacerdote, porque Nehemías no fue sacerdote. Esdras. Exactamente, él sí fue sacerdote. Hay un remanente que vuelve a Jerusalén con él, y ahí pasa eso. Cuando el enemigo del pueblo de Dios queman los muros, y Dios levanta a Nehemías, pero Nehemías no fue un sacerdote.
fue un siervo de Dios que Dios lo levantó como un líder para llevar a su pueblo, y encuentra que en el pueblo la ley estaba de cabeza, ¿no? Y en el tiempo de Daniel hay otro remanente que regresa. Es más, ya una noticia que le debo enterar, le ofrecieron regresar a Daniel. Le ofrecieron regresar en primera clase. No aceptó Daniel. Eso lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero el testimonio y el legado que deja en una nación del mundo, en una cultura mundana, porque ya no fue la babilónica. Ojo, que Babilonia va a ceder, ¿no? Ante el imperio siguiente. Y el imperio que se levanta, de acuerdo a capítulo 2 de Daniel, va a claudicar y va a venir otro imperio. Y sin embargo, va a continuar. Buenas noches, hermana. Dios le bendiga. Y va a continuar, hermano. Y ahí está la estatua. En la estatua vamos a ver los imperios. Vamos a ver los imperios, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Y ahí nos vamos a ver en el tiempo, una línea de tiempo. Y ahí vamos a ver exactamente, hermano, lo que usted está allí compartiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Nabucodonosor, Nehemías le pregunta al rey, veo tu semblante. ¿Qué habrá visto en él? Y él le dice, dinos la verdad, ¿qué pasa? Y ni bien termina, ¿cuánto tiempo necesitas para regresar? Así le pregunto, de frente, ¿cuánto tiempo? ¿Una semana, un mes, 2 meses, un año, medio año? Y con la sabiduría de Nehemías le dice, si me puede dar el rey cartas reales, ¿no? Porque necesito esto, necesito madera, necesito aquello, mire. Y el rey se lo da. Imagínese poner sello real y que diga, es como que usted vaya pues con una visa con un permiso especial, ya no la real Elizabeth porque ya falleció, ¿no? Pero que vaya con una carta del presidente de Estados Unidos, aunque yo no la aceptaría en este momento de él, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Quién le daba esta carta? Señor, adelante. Es que mi visa, no, usted no necesita visa, señor, basta. Y sobra la firma del presidente o de la presidenta acá de la República. Ingrese, pase, por favor. ¿Por qué? ¿Quién firma? ¿Quién está dándole esa carta? Y le dice, el portador de la presente, el señor fulano de tal. Paso. Ni pasaporte. Ni pasaporte. Y dice la Biblia que Nehemías halló gracia ante los ojos. ¿Pero qué hizo Nehemías? Dobló sus rodillas. Oró. O sea, Dios pone el corazón, hermano, el sentir, como dice Pablo a la iglesia de Filipos, el que me como nacer por su buena voluntad. Dios utiliza incrédulos. Hay cristianos que dicen, acá hay algunos vecinos, conozco algunos empresarios que no, que van a donar de repente para Navidad juguetes. No, pues si son incrédulos. Pero en el ministerio del Señor Jesús hubo gente sin tener todavía la salvación. Dieron colaboraciones, donaciones para el ministerio del Señor. Recuerden que había alguien que se encargaba, ¿no? De los dólares, ¿no? ¿Y para qué? Para los gastos, los viajes, el transporte, los viáticos, la posada, los alimentos. Y yo he visto, y seguramente usted, testimonio de gente inconversa, de autoridades que han ayudado a donar terreno o materiales para construir la casa de Dios, ¿o no? Entonces, Dios, porque Dios es el soberano. Y Él, dice la palabra aquí, porque decidieron no contaminarse, Dios lo va a bendecir grandemente, ¿verdad? Dicho esto, vamos a ver que al poco tiempo, dice el verso 15, que el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la misma porción de la comida del rey, ¿no? Y el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todo. Miren, Dios, hermano, Dios les dio. Dios les dio. No hubo hombre por más cruel, porque Nabucodonosor era un hombre cruel. Era un hombre despiadado. No creía ni en su propia sangre. Era el rey y su palabra era ley y ley y ley. Y nadie osaba en desafiarlo o en mirarlo siquiera de frente. Volaba la cabeza. Era la palabra del rey. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que dice la Biblia en el versículo 17 que Dios le va a dar entendimiento, dice, en todo.
en las letras y las ciencias. O sea, en todo conocimiento. En todo conocimiento. Y así es cuando comienzan a aparecer y a emerger Daniel ante toda la corte real, que realmente había algo en él y en sus amigos. Y que luego Nabucodonosor va a reconocer. Imagínense un hombre tan despiadado, tan cruel, tan duro, poder reconocer que algo raro que no había en los demás magos de su propia sangre, de los hombres más eruditos de Babilonia, pero sí lo había en Daniel y en el grupo de estos jóvenes hebreos o judíos. Algo, y era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. Y cuando Dios da sabiduría, hermano, a un cristiano, a un gobernante, a una autoridad, Dios bendice esa comunidad. Dios bendice a la nación. Un ejemplo de ello es Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ni la cuarta parte de lo que tiene el Perú en recursos energéticos o de la naturaleza. Pero ¿por qué Dios ha bendecido tanto y tanto a Estados Unidos? Porque honraron cada presidente honrando a Dios, reconociendo a Dios, llamando a mis asesores. A ver, los asesores, ¿quiénes eran los asesores? Mayormente eran pastores, y los pastores eran bautistas, ¿no? Le preguntaba, ¿y ustedes? No. Bueno, señor presidente, mire, la Biblia dice, señor presidente, la Biblia dice, está bien, es muy bueno esa ley que usted debería firmar, señor presidente, porque está en concordancia con la palabra del Señor. Señor presidente, con todo respeto, esa ley está en contra del principio bíblico. La Biblia dice en Deuteronomio, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, señor presidente, debería pensarlo bien, si eso va a ser de bendición o de maldición para la nación. Ah, no, si está en contra de la palabra de Dios, retire ese presidente, no firmo. Pero quienes están como asesores en los gobiernos. Entonces Dios ha bendecido, porque siempre ha habido, lo vemos bíblicamente, hermano, cuando estudiamos los libros históricos, ¿se acuerdan ustedes? Samuel, Reyes, Crónicas principalmente, dice, e hizo lo recto, ¿no? Y llegó al reino, llegó a ser rey, hizo lo recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ese es el tenor, ¿no? O lo contrario, hizo lo malo ante los ojos de Dios. O el papá, el rey hizo lo bueno, y de repente el hijo hizo lo malo. O viceversa, ¿no? El rey que moría hizo lo malo, pero el hijo, dice, hizo lo recto. Y como hizo lo bueno, como hizo lo recto, quitó los altares altos, prohibió sacrificios, preparó al pueblo con Dios y el ayuno y la oración, la Biblia dice que Dios bendijo ese tiempo a su pueblo, ¿o no? Por ser la primera autoridad. O sea, que hay también un trasfondo espiritual y que Dios nos llama también a orar por las autoridades, ¿verdad? Por las autoridades. Yo quiero avanzar estos minutitos para dejarles aquí, perdón, a ver. Sí, aquí está. Ya de esto hemos hablado hace un momento, ¿cierto? Y acá está un pasaje bíblico, hermanos. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos, de aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. ¿Y qué pasó según la palabra de Dios en el capítulo 1, en el primer capítulo de Daniel, el segundo versículo? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Acá estamos hablando ya del lugar del cautiverio, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ojo, acá Dios está con minúscula. No estamos hablando de la tierra prometida, sino de una tierra pagana. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, acá dice la Biblia, llevarán todo el tesoro de la casa de Dios. Dice, ninguna cosa quedará.
de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahí está, Isaías 39, 5, 7. ¿Qué sigue después? Jeremías, hermano, este verso es clave, ¿eh? Jeremías 25, del 4 al 7 versículo. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándole de temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro haz. Mire, más claro ya no puede ser. Entonces, ¿por qué va al cautiverio Israel? Por desobediencia, por endurecer su corazón. ¿Se da cuenta? Esta es una de las razones por la cual precisamente tenemos que tener presente, hermanos, lo que enseña la palabra del Señor. Por desobediencia se endureció su corazón. ¿La democracia es algo bíblico? ¿Dios estableció democracia en su pueblo? ¿Había reyes en el pueblo de Dios? No. Empieza con Saúl, el primer rey, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El primer rey es Saúl, ¿cierto? El segundo, ¿quién es? David. ¿Estamos? Pero ¿por qué llegaron a tener un rey? Porque todas las naciones paganas tenían su rey. Y el pueblo de Dios, como es una moda, queremos también tener rey. O sea, un sistema gubernamental del mundo. Porque en Dios hay teocracia. Dios, su siervo y la nación. ¿Sí? Democracia, pueblo, cracia, gobierno del pueblo. Dios levanta a sus siervos para poder guiar a su nación, a su pueblo. Y como pidieron un rey, bueno, ahí está el justiprecio de su petición, Saúl. Y sabemos todo lo que pasó con Saúl, ¿o no? Pero luego la Biblia dice, según mi corazón. No venga David, mi siervo. Miren las palabras que Dios dice, ¿no? No han visto a David, mi siervo. A él lo puse según mi corazón. Mire qué palabras, ¿no? Aunque falló David, fue un hombre que tuvo temor de Dios y que en cada batalla que salía al frente, dice las biografías, que cuando oían que David venía con sus jinetes y sus generales, temblaban los que iban en primera línea del pueblo enemigo. Cuando venía Israel con sus tremendos estandartes, de ahí hay una porción de la palabra que dice que Dios también es mi estandarte, ¿no? Que es Jehová Nisi, ¿no? Jehová es mi estandarte. Y el estandarte enorme, un león de Judá. Y se pasaba como reguero de pólvora. David está viniendo. David viene a combatir. Se cogían de nervios. Pero ¿quién había dado la victoria? David sabía que la victoria se la había dado Dios y que las batallas son de Dios, no del hombre, ni del pueblo, ni de la iglesia. Cuando hay problemas en la obra, cuando hay problemas en la iglesia, no hay problema contra el hombre. Es lo que Dios va a determinar en su voluntad. Es su voluntad. No, pero el pastor no, que varias iglesias he llegado que no hay pastor y que el pastor es así, que el pastor era, queremos un pastor, pero Jeremías 3:15 dice, según mi corazón. El problema es que el que dice mi corazón es Dios. No es la misión, no es la convención, no es la asociación, no es la iglesia, no es la junta, no es la membresía, es Dios. Entonces Dios determina en su voluntad, su soberana manifestación de Él. Dios lo levantó, Dios lo estableció. Y así fue. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo en esta
en este primer que realmente habría que ver también un poquito de la parte del inicio, porque cuando empieza el cautiverio, hermano, llega Babilonia, coge los utensilios sagrados de la casa de Dios y se los lleva a Babilonia. Y Nabucodonosor ordena guardar esos utensilios sagrados de la casa de Dios en lugares especiales, en la casa real o en el palacio real. Y son sacados temerariamente y sin ningún escrúpulo por uno de sus descendientes. Y algo va a pasar en la pared, ¿no? Va a aparecer y dice que todo el mundo se queda, pero como si dice que el hombre que estaba ahí le vino, pero el estómago dice que no podía detenerse porque veía que la mano seguía escribiendo una y una vez más, y era como letras de fuego, que no se consumía, que no se apagaba. ¿Y qué cosa dice eso? ¿Qué dice? Mene, take un partido. ¿Qué? Hasta que llega Daniel, que Daniel lo habían relegado, ¿no? En ese tiempo, lo habían ya prácticamente a un lado, y se acuerdan y dice, acá hubo un varón a quien Nabucodonosor le consultaba y había sabiduría, y él le va a decir, no, tu reino ha terminado. Y en ese día y en ese momento muere, ¿no? Y ahí es el cambio de tu imperio, ¿no? O sea, se cumple la profecía, ¿sí o no? ¿Ya han leído esa parte o no han leído? Sí, ahí está, vamos a verlo. Entonces, hermanos, voy a poner en el grupo, hay un video, permítame ir aquí. Ah, me están diciendo que añada grupo David Guamán, ¿verdad? Uy, lamentablemente ya. Le voy a mandar el video, hermano, lo voy a agregar ahora. Lamentablemente no he podido, me van a disculpar no haberlo podido añadir a tiempo, pero no sé si estará está el hermano David Guamán, él es de Ayacucho. Ah, sí está el hermano, ¿no? Es pastor allá en Ayacucho, ¿cierto? Varón, discúlpame, no te Sí, haya... pastor, buenas noches. ¿Qué Sí, tal, estoy hermano? atento, pastor. Dios te bendiga. Hermano, yo termino la clase, te agrego al grupo y voy a colocar todo lo demás, te lo envío a ti para que también puedas estar leyéndolo allá, algunos materiales o videos. Entonces, voy a poner acá un video que dentro de los muchos videos que hay, Gracias, gracias. ya varón, Dios le bendiga. Lo veo no solamente por los talentos, el arte, los efectos, sino lo veo dentro de tantos videos, al menos no todo, yo hubiera querido que esto sea una escenificación, ya, de todo, Daniel, no es de todo el libro, pero hay mucha presentación fidedigna del texto con esta película de Daniel. Así que yo le voy a enviar, a ver, permítame. A ver. Ya, este es el canal que les voy a volver a poner a ustedes para que vean ustedes ya de todo el curso. Perdón, aquí estamos con capítulo 1, análisis de Daniel. Acá lo tienen, mire, el 21, en plena pandemia. Luego el tercer capítulo, el cuarto, el quinto, el sexto, el valor de la oración ante un gobierno sin Dios. Contexto mundial de la élite. Algunos tienen algunos subtítulos. Visión del carnero, el mucho cabrío. Acá se va a ver lo del anticristo, por ejemplo. Mire, del anticristo, estamos hablando ya de Apocalipsis, ¿ah? Profecía pura. Luego las 4 bestias, acá están los imperios. Luego viene un tema de cajón, las 70 semanas. En el capítulo 10 ya vamos yendo al desenlace ya del final hasta llegar al capítulo 12. ¿No? Acá indicaciones del trabajo final que tuvimos hace 2 años, ¿ya? Que lo pueden ir viendo ustedes, ¿ya? Y aparte de esto, hay, lo que le decía, ¿no? Lo del video. ¿Dónde está el video? Ajá.
Aquí está. O a lo mejor ya lo han visto, no lo sé. A ver, lo voy a poner acá. Majestad Suprema, que mueve y establece. ¿Lo llegaron a ver? Él quiere que adoremos esta estatua. Ahí está la ¡Vean! estatua. El rey proclamó un decreto de que todos los que escucharan la música deberían postrarse y adorar la estatua de oro de Marduk. A ver un ratito, vamos a ver aquí. Ya, esto lo voy a poner en el grupo para que los que desean ver más o menos tengan una idea de los primeros capítulos y también puedan ustedes leer el texto bíblico para que de esa manera también vayan viendo. No olviden que cada semana tiene que haber apuntes. Sus apuntes me lo tienen que enviar, ¿ya? Me lo tienen que enviar. Lo más importante, qué datos han tomado. Ustedes ya van a ver en la técnica de estudio. El tomar apuntes es valga la redundancia, una técnica. ¿Qué es lo que se tiene que tomar apuntes a grosso modo? Nombres, años, lugares, títulos, nombres de obras, de acontecimientos. Básicamente esos son los datos que uno tiene que tomar cuando tomamos apuntes. Ahora hay otra técnica llamada el subrayado. Hoy tenemos resaltadores de color. Tampoco no se trata, como le digo a los chicos, de ponerlo en la primera hasta última línea de colores, ¿no? La mitad amarilla, verde, celeste, rojo, no, y terminan con morado. No, 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 no. Sino que ustedes pueden determinar un color, por ejemplo, para ideas principales. Otro color para personajes o nombres. Entonces ustedes ya van creando su propia técnica, ¿no? Que cuando vean ese color o le dan el resalte de ese color en un material, en una separata, en un manual, etcétera, ya ustedes saben que ese color significa datos importantes o principales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo yo que les va a permitir ir ahondando un poco más sobre este aspecto, ¿verdad? En el siguiente capítulo, vamos a ver lo que justamente es un punto clave, las estatuas, ¿no? Acá ya es profecía de lo que va a pasar. Y ahí se entera Nabucodonosor que su reino humano y terrenal tiene un final, como todo ser humano. Nace y muere. Como toda autoridad, nace y muere. Stalin llegó con los bolcheviques, pero murió, ¿sí o no? Eso lo mismo pasó con Carlos Marx, pasó con Fidel Castro, ¿verdad? Pasó con Maduro. Hombres que se creían de que iban a estar todo el tiempo, pero Dios le puso un final al imperio babilónico. Luego va a llegar el otro imperio y va a pasar lo mismo. Y el otro imperio igual. Y van a levantarse personajes, pero cada uno de ellos va a ver con ojos diferentes ¿a quién? A Daniel. Va a haber algo en él. Por eso, hermano, es importante compartirle también a los jóvenes, orar por los jóvenes de las iglesias, para que sean buenos profesionales. Muchos de ellos pueden llegar, o pocos quizás, a ser un gobernante, una futura autoridad, y que desde allí dé testimonio que es ser un hijo de Dios. ¿Qué es ser, por ejemplo, un pro vida? ¿Qué es ser un pro familia? Todo pro vida es pro familia, pero no todo pro familia es pro vida. Ojo, hay dos cosas diferentes. Eso ya tiene que ver con lo que viene a ser otra doctrina apologética, ¿no? Pero eso también necesitamos cristianos apologetas hoy en día, universitarios apologetas. La influencia, el bombardeo que reciben las universidades es impresionante. ¿Para qué? Para que sean profesionales que realmente sepan que cuando lleguen a asumir un alto cargo, sepan que Dios los pone ahí. Y así como los pone, Dios los puede sacar. Y que algún día estarán delante de Él.
eso va a ser algo que van a tener que ver y pensarlo más de una vez para no coludirse con la corrupción, con el peculado o con el soborno. El Perú, Latinoamérica, no ha tenido gobernantes, autoridades de ese calibre. Pero Dios quiera que antes de rapto, Dios levante una autoridad, un alcalde, presidente regional, un gobernante de esa dimensión. Va a ser un impacto, ¿no? Hoy hablamos de Bukele, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha bendecido Dios a Salvador enormemente en lo económico, en lo social. En estos pocos años ha levantado enormemente, ¿no? Y qué bueno que siempre menciona la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Y los salvadoreños reconocen eso, ¿no? Paraguay también en tiempo de pandemia tuvo un presidente que dijo que este es tiempo de humillarnos ante Dios y que él tenga misericordia de Paraguay. Mire, un presidente que no era cristiano, pero que reconoce que por encima de la ciencia, Dios tiene la última palabra. Y Paraguay fue un país que tuvo una tasa de mortalidad, una de las más bajas de todo el planeta por pandemia. Muy diferente a la de Perú, muy diferente a la de México. Hablamos con evidencias al respecto, con evidencias. Quien estaba de gobierno en aquel entonces en el Perú no quiso escuchar ni a los pastores, ni la Biblia, ni un día de oración y de ayuno tampoco. Pero cuán diferente hubiera sido si hubiese determinado un día de oración nacional. Yo estoy seguro que no hubiéramos llegado a tener los cientos de miles de muertos que Perú tuvo en la pandemia y convertirnos casi en uno de los primeros países de mayor mortandad por pandemia. Entonces, este es también un efecto colateral, ¿no? Mucho tiene que ver también un gobernante, una autoridad que es la primera autoridad. En Palacio de Gobierno, ¿se han dado cuenta ustedes que hay un obelisco? ¿Se han dado cuenta o no? ¿Sí? ¿El obelisco es un símbolo de qué? A ver, señorita Camila. Obelisco, obelisco. ¿Conocen, no? Así, una torre alta y en punta. De la masonería. De la masonería. O sea, la masonería ha llegado a Palacio de Gobierno hace varios años. Y más de un presidente, siguiente presidente, siguiente presidente. Un símbolo diabólico. Imagínense. Por eso tenemos que estar orando. Que Dios pueda levantar un Daniel o una futura Daniela. No lo sabemos. ¿No? Imagínense ustedes. Bien, queridos hermanos, entonces, ya cualquier indicación les voy a poner en el grupo, pero no sin antes agregar a nuestro hermano David Guamán, y así todos tengan la información que estaremos teniendo. Cualquier inquietud por razones de tiempo, de repente no va a ser posible absorber, por favor me la hacen llegar y se las comparto personalmente o las tengo a la mano para la siguiente clase y absorber esta inquietud que nos hacen llegar. ¿Ok, hermanos? Bueno, para los que no han podido cenar, ya llegó la hora de la cena. ¿No? Y bueno, que estén bien, que en estos días que el mundo pues tiene lo que es la Semana Santa, el Señor nos permite, que el Señor nos permita predicar el Evangelio, ¿no? Ganar almas. Solo Dios sabe si tendremos una próxima Semana Santa. No lo sabemos, porque el rapto está muy cerca, ¿no? Como le dijo, está a la vuelta de la esquina. Puede ser en cualquier momento, pero que en donde estemos, Dios ponga en el corazón de la iglesia predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Esa es una imperiosa necesidad. Y una pregunta de cajón. ¿En Daniel se habla del Evangelio o no? No, pastor, pero ¿qué está confundiendo, no? Salvación, con profecía, aceite y agua, chichi y limonada. Si te vean en la selva,
pediríamos aguajina. Uy, qué deliciosa, ¿no, hermano? Aguajina, qué rico. Uy, cuando voy allá me encanta, como ir a pedir un ceviche. Imagínense una aguajina, qué deliciosa fruta allá en la selva. Y un calor, pero también qué helado, ¿no? Entonces, ¿ya notaron? ¿Hay evangelio? ¿Hay referencia al evangelio en Daniel o no? ¿Cómo se llama la doctrina de la salvación? A ver, hermanos. ¿Punto para quién? Profecía bíblica es escatología, muy bien. Pero, ¿y salvación? ¿Cómo se llama? La doctrina de soterología. Soterología es la doctrina de la salvación. Amartología, el hombre y el pecado. Escatología, profecía bíblica. ¿De acuerdo? Le dejo con esa pregunta. Léanlo, léanlo, léanlo. Y aquí en esa porción hay una íntima relación con Apocalipsis. No, Apocalipsis es juicio de Dios. Es juicio y juicio. Sí, totalmente de razón. Pero, ¿qué falta? ¿Qué falta el helado? El barquillo. O el dulce, ya, eso falta, y ahí lo van a ver ustedes. Así que, hermano, anoten eso, ¿ya? ¿Se hace referencia del Evangelio en Daniel o no? Entonces, hay que leer y hay que leer. ¿Ok? Bien, queridos hermanos, que tengan una buena noche y una buena semana de lo que queda. Dios mediante, un saludo para todos. Pueden prender su micrófono para despedirnos, para saludarnos. Buenas noches con todos. Buenas noches, pastor, hermanos. Dios Dios los los bendiga. bendiga, que le vaya bien allá, mano de ingeniería, de Dios le escobas, bendiga. Buenas noches, hermano. Ayacucho. Dios le Bendiciones, bendiga. Dios le bendiciones, bendiga. bendiciones. Buenas noches con todos.